por la invitación. Siempre es un gusto estar de vuelta en Colombia y poderme dirigir a la audiencia en general en estos temas. En los siguientes 20 minutos voy a tratar de cubrir la parte, digamos, de cáncer más avanzado, todo lo que es la parte de cómo manejamos y qué evidencia tenemos del manejo de metástasis hepáticas de cánceres colorectales para lograr tener una intención curativa. Obviamente, a un grupo de cirujanos que es la mayoría de la audiencia, no tengo que explicarle lo complicado que es dividir el hígado y de cuántos segmentos son importantes del hígado y todo eso, y lo difícil que es quirúrgicamente, contraradiológicamente, identificar perfectamente esos segmentos y saber que el segmento que se está llegando quirúrgicamente es el mismo que se estaba viendo, digamos, imagenológicamente, y de que no hay compromiso de otros segmentos. Lo primero que hay que hablar es los criterios de selección del paciente para tener una metastasectomía hepática. Y en un rato vamos a hablar de por qué hablar de metastasectomía curativa hepática, y obviamente acá lo importante es hablar de que el estado del paciente es la clave, de que obviamente si uno va a hacer una metastasectomía con intención curativa tenemos que hablar de un paciente que no tiene enfermedad extrahepática, pero eso lo pongo como un gran paréntesis. Nosotros hacemos bastante metastasectomía y, digamos, también metastasectomía pulmonar en un paciente que tiene oligometástasis en cada uno de los dos sitios, pero también es importante saber de que el paciente tiene que tener una reserva hepática con la cual no termine luego en problemas después de la cirugía. Estas son unas gráficas que saqué del último libro que tenía yo, el de Vita. El de Vita es el libro de oncología general que utilizamos nosotros en el 2005. Miré la última vez lo que tenían reportado en ese libro y si se dan cuenta, ya en ese momento hablaban de supervivencia 5 años, de alrededor del 30% de pacientes que tenían resección colorectal y metastasectomía hepática, en donde teníamos en cuenta no solamente el tumor primario, sino también la metástasis, y 5 años de supervivencia es obviamente muchísimo más de lo que tenemos en pacientes que dejamos las metástasis en su sitio y los tratamos únicamente con quimioterapia en intención paliativa. Ahora, esa información sigue evolucionando. El de Vita obviamente son publicaciones mucho más antiguas porque ese es el libro ya que está impreso. A nivel de publicaciones, y les voy a mostrar de que de esto seguimos mejorando todavía más, hacia el 2006 Scott Kopetz reporta ya alrededor de 55% de supervivencia a 5 años. ¿Ok? Tengo que aclararles que el 2006 es recién 2 o 3 años después de que empezamos a hablar de terapias biológicas. Entonces es posible que esto todavía no sea reflejo de todas las terapias nuevas que tenemos a nivel oncológico. Ahora, ¿qué significa un tumor resecable? Y esto es algo que el doctor Yuman Fong de Memorial Sloan Kettering es el que más ha discutido, pero cuando uno habla con Yuman y uno le dice de dónde sacaron esos criterios, ellos los sacaron realmente de un panel de expertos y de ahí ellos luego dijeron, miremos qué otras cosas y los tratamos de validar prospectiva y retrospectivamente y se han validado, en donde realmente el tamaño del tumor, enfermedad libre de progresión en más de que tenga por lo menos 12 meses, metástasis hepáticas de menos de 2 o 3 y un tumor primario con ganglios linfáticos positivos o un CEA muy elevado son factores de mal pronóstico. Y cuando se ven los factores de mal pronóstico y se consideran a nivel prospectivo, la supervivencia a 5 años se ve que realmente un paciente con 0 de estos factores tiene una supervivencia que es la que está reportada alrededor del 60%, pero a medida que empezamos a agregar, si tomamos un paciente con los 5 factores, la supervivencia a 5 años es de alrededor del 14%. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar a estos pacientes. De vuelta, toda esta información es pre-era biológica y les voy a mostrar por qué la era biológica puede variar de estos criterios y se están reevaluando prospectivamente. ¿Ok? Yuman Fong normalmente dice que un paciente que tiene un puntaje de más de 2 no debería ser considerado resecable de entrada y se debe considerar para estudios clínicos, y un paciente con puntaje de 5 definitivamente no es quirúrgico. ¿Ok? Hoy en día estamos viendo este tipo de estudios y este tipo de pacientes en donde vemos pacientes con una enfermedad bilobar hepática extremadamente avanzada, que bajo los criterios de Yuman Fong no sería resecable, pero teniendo hoy en día técnicas más modernas y mejores medicinas, hemos logrado ver que se puede lograr llevar a estos pacientes en varias etapas a tener una metastasectomía. Este es un estudio en el cual lo que ellos hicieron fue dar
quimioterapia preoperatoria. Después de eso lo que ellos hacían era una primera hepatectomía para permitir que el resto del hígado se empezara a hipertrofiar, tener un poquitico de aumento de la masa hepática, luego hacían una embolización de vena portal hacia los distintos segmentos y luego una segunda etapa de hepatectomía, y lo que ellos tenían eran resultados que son bastante, digamos, interesantes, teniendo en cuenta que es un estudio pequeño. Hoy en día, ¿qué consideramos? Cuando yo estoy en una junta de tumores y estamos en nuestra junta multidisciplinaria discutiendo este tipo de casos, nosotros tomamos en cuenta que el tumor pueda ser resecado con una resección R0, que haya por lo menos 2 segmentos hepáticos libres, que no vayan a ser tocados, que haya un buen flujo vascular y que haya un volumen hepático adecuado, que esos segmentos no sean segmentos que son, digamos, comprometidos por algún otro tipo de enfermedad, como les vamos a mostrar que incluso podemos causar nosotros mismos con la quimioterapia. Y si se dan cuenta, los criterios han cambiado históricamente y actualmente son criterios que son completamente distintos, en donde ya hoy en día el criterio número 1 en nuestra junta de tumores es realmente resección R0. De ahí en adelante, todo entra en discusión. Si el paciente tiene una resección R0, estamos contentos y empezamos a discutir reserva hepática, tiempos libres de progresión, todo ese otro tipo de cosas. ¿Ok? ¿Por qué somos tan enfáticos en la resección R0? Porque los estudios que se han hecho más modernos con terapias, digamos, biológicas incorporadas, han demostrado que si el paciente tiene una metastasectomía R0, a 24 meses, la supervivencia libre de enfermedad llega alrededor del 90%. Y hoy en día en cáncer colorectal nosotros sabemos que pacientes que tienen 3 años de enfermedad libre tienen posiblemente una supervivencia que está correlacionada con esos 3 años de enfermedad libre, incluyendo pacientes con metastasectomía. Entonces es posible que esta información, que por el momento no la tenemos a los 3 años, sino únicamente reportada a los 2 años, sí se va a traducir a que haya un aumento muchísimo más alto en la supervivencia. Esta es la misma gráfica, simplemente de uno de esos estudios. Les voy a mostrar distintos estudios y luego les voy a hablar la parte de manejo quimioterapéutico de estos pacientes, pero si se dan cuenta, entre un 54% contra un 95%, simplemente por el hecho de tener resección R0 contra no R0. ¿Okay? ¿Qué sabemos a nivel de terapia en adyuvancia? Porque esa es la pregunta que siempre tenemos en estos casos. Cuando el paciente sale de cirugía, la junta multidisciplinaria siempre nos pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le damos de tratamiento a este paciente? Y luego vamos a hablar de si lo ideal es dar terapia perioperatoria, de dar quimioterapia antes. Empiezo con adyuvancia porque es, digamos, lo que es más común, lo que hemos estudiado más, y si se dan cuenta los estudios son 2 estudios muy pequeños, en donde 171 pacientes fueron randomizados a 5-fluoracilo-leucovorin contra cirugía únicamente, y el grupo de quimioterapia tenía significativamente una sobrevida libre de enfermedad más alta. ¿Ok? El segundo estudio fue muy parecido, simplemente 107 pacientes, régimen distinto de 5-fluoracilo-leucovorin, no creo que haya ninguna diferencia, incluía resecciones pulmonares, lo cual es importante, y los tiempos de supervivencia fueron más o menos también, digamos, concordantes con lo del estudio anterior. Ahora, ¿qué pasa en estos casos cuando uno tiene 2 estudios tan pequeños sin nada más de evidencia? Uno hace un metaanálisis. Y este es el metaanálisis de esos 2 pacientes, de esos 2 grupos que no llegaron a ser más de 500 pacientes, y el metaanálisis mostró que dar quimioterapia en adyuvancia con 5-fluoracilo y leucovorin, nada más, estamos hablando de quimioterapia de 1957, es beneficioso contra hacer cirugía de metástasis hepática únicamente. ¿Ok? ¿Qué pasa de regímenes más modernos, con quimioterapia más moderna, con irinotecan? Desafortunadamente no hay beneficio. Lo mismo que ocurre en cánceres de colon temprano. O sea, si habláramos de cáncer en estadio 2 o 3, irinotecan tampoco ha sido demostrado que sea útil en esos casos. Postmetastasectomía hepática, con todo y que es una droga útil en pacientes con cuidado paliativo, no es útil en estos casos de dar terapia en adyuvancia postmetastasectomía. ¿Qué pasa a nivel perioperatorio? Tenemos 2 estudios ya hoy en día, 2 estudios. El estudio de la EORTC, el estudio EPOC, en donde lo que se le dio a los pacientes fue 6 ciclos
de quimioterapia con Folfox, con oxaliplatino, otro tipo de quimioterapia, seguido por cirugía de la metástasis hepática y otros 6 ciclos de Folfox o cirugía únicamente. Cabe aclarar de que acá no había un brazo de dar únicamente 5-fluoracilo-leucovorin después, que hubiera sido el brazo de control esperado, pero esto fue lo que decidieron y al final de cuentas lo que ellos encontraron es de que había algo de respuestas en el hígado, encontraron algo de respuestas patológicas en el hígado, lo cual es bien importante, ya les voy a mostrar por qué, y no hubo una tasa muy alta de progresión de que los cirujanos dijeran, perdimos la ventana de oportunidad al tratar al paciente con 3 meses de quimioterapia. 6 ciclos de Folfox son 3 meses de quimioterapia y no una pérdida de pacientes, únicamente realmente 7% de los pacientes progresaron y 4% de los pacientes no llegaron a ser resecados, que al final de cuentas posiblemente son pacientes que se declararon ellos solos al progresar de esa manera, pero los tiempos de supervivencia y libres de progresión fueron algo que fue importante de mirar. Los de libre de progresión fueron significativos, los de supervivencia no han alcanzado realmente significancia estadística. ¿Ok? Entonces la supervivencia no ha alcanzado digamos la validez, pero el tiempo libre de progresión sí, y puede ser cuestión de tiempo, simplemente al tiempo al que está reportado. Lo mismo ocurre en los pacientes randomizados, por cuestión de tiempo voy a moverme un poquitico más rápido, pero ¿cuál es la importancia de dar toda esta quimioterapia antes? Que esto es un paciente mío, precisamente que se presentó con una metástasis hepática, la biopsia cuando se presentó con la metástasis hepática, un hígado con un adenocarcinoma, y después de resecarlo, un hígado esteatótico, con lo que se llama esteatosis inducida por la quimioterapia. Entonces la pregunta es qué tanto estamos causándole daño al paciente y a la reserva hepática al dar la quimioterapia antes. Y eso es algo que es clave, porque todas las drogas que utilizamos, incluyendo el 5-fluoracilo, solo con el leucovorin también pueden producir esteatosis. El oxaliplatino también puede producir obstrucción sinusoidal del hígado y el irinotecan más esteatosis con respecto al 5-fluoracilo y leucovorin. Interesante, y esto lo dejo como, digamos, abrebocas para discusión, al dar factores biológicos, parecería ser que hay algo de hepatoprotección. Normalmente a los cirujanos, cuando uno habla con audiencias quirúrgicas, les da miedo de que nosotros estemos dando quimioterapia con distintas drogas, que porque pueden tener más complicaciones quirúrgicas. Al parecer acá hay menor cantidad de problemas hepáticos al dar quimioterapia con ciertos factores biológicos, como si al normalizar la vascularidad o los factores epidermales pudiéramos disminuir la toxicidad de la quimioterapia como tal, y ocurre con los dos biológicos, los dos grupos de biológicos, tanto angiogénicos como antiepidermales, que hay hepatoprotección, ¿ok? La diferencia acá de por qué hay en uno y por qué hay en el otro es simplemente el tipo de hepatoprotección que generan. ¿Qué ha ocurrido en el último año? El estudio New Epoch tomó del estudio Epoch de los 6 ciclos de Folfox, y acá teniendo en cuenta de que hoy en día también utilizamos irinotecan, dieron 6 ciclos con o sin cetuximab, que es un inhibidor epidermal, cirugía, o sin el inhibidor epidermal, con la idea de ver si podían aumentar las tasas de curación, tasas de respuesta y resecabilidad, sabiendo que irinotecan con cetuximab había reportado en estudios preliminares de tener mayores resultados de resecabilidad y respuestas hepáticas. Desafortunadamente fue un estudio no solamente negativo, sino que acá la curva de abajo es el brazo experimental con cetuximab, en donde realmente a esos pacientes les fue peor al recibir cetuximab que si no recibían cetuximab, ¿ok? Y eso es algo bien importante. Y fue al punto de que muchos de esos pacientes fueron tratados con regímenes de oxaliplatino. Eso puede ser algo de interferencia entre el oxaliplatino y el cetuximab. Pueden haber muchas explicaciones, pero la explicación que yo doy cuando estuvimos en la discusión de este estudio en la sesión de la Sociedad Americana de Oncología es de que ellos no vieron realmente las respuestas patológicas, hacían respuestas imagenológicas, no importan si no hay respuestas patológicas, y ellos no vieron las respuestas patológicas que son las que van a dar mayor resecabilidad y mayor curabilidad, como lo hubiéramos esperado al dar una quimioterapia activa. Y eso lo vieron en todos los distintos estudios, y eso se ha comprobado en otros estudios, que al tener respuestas patológicas en donde hay una regresión del tumor y fibrosis de la zona en donde estaba el tumor,
con respuestas completas a nivel tumoral. Acá ya no estamos hablando de resección R0, sino de respuesta patológica, que el patólogo me reporta no veo células tumorales. De hecho, el paciente que les mostré la imagen del paciente mío con esteatosis, no había ya tumor, solamente había esteatosis. Esos pacientes tienen una curación muchísimo más alta. Y ciertos factores biológicos, como los antiangiogénicos, han demostrado significativamente en aumentar este tipo de tasas de respuestas patológicas. Esto es lo que posiblemente vamos a tener que ver en los estudios de aquí a los siguientes años, cuando ponemos pacientes en estudios de cánceres metastásicos a hígado, de si la terapia que estamos dando está aumentando la resección R0 por aumento también de respuesta patológica de la zona tumoral. Esos dos factores van a ser posiblemente, y no los hemos analizado en conjunto, pero se están mirando en varios estudios de mirar si eso es lo que nos va a dar la mayor curabilidad de esos pacientes. Y acá se dan cuenta, entre utilizar ciertos factores antiangiogénicos o no, tenemos una mayor respuesta histológica. Eso es realmente lo que estamos viendo al dar este tipo de terapias. ¿Qué ocurre al dar todas las terapias modernas? Y esto es simplemente, si se alcanza a leer bien, sí. O sea, si se dan cuenta al dar todas las terapias modernas, irinotecan, oxaliplatino, cetuximab, bevacizumab, cualquiera de las distintas terapias, tenemos algo que es bien interesante. No nos movemos mucho del 40% de resección R0, sin importar el estudio, incluyendo estudios en donde le damos al paciente todas las drogas que tenemos hoy en día aprobadas para cáncer colorectal con un antiangiogénico, tenemos la misma resección R0. O sea que es posible que sea la misma biología del tumor y que todo lo que se necesita es darle al paciente una terapia activa que nos va a dar una respuesta y vamos a lograr eso. Pero hay terapias activas y hay terapias que no son activas. Este fue uno de los estudios que se presentó este año en ASCO, tratando de mirar eso, y si se dan cuenta no hubo un aumento tampoco de la resecabilidad al combinar una con la otra, al dar FOLFIRI contra OSIN, cetuximab, bevacizumab, ninguna de las dos demostró que había una mayor respuesta. ¿Dónde está el problema? Que no hay ni siquiera una concordancia entre lo que los cirujanos dicen que es resecable y que no es resecable. Cuando yo oigo las distintas discusiones y miro lo que ustedes estaban hablando de que si resección transanal o cosas de ese estilo, esto es un estudio en el cual tenían 7 cirujanos, cada cirujano operaba sus casos, pero mandaban las imágenes a donde los otros 6 cirujanos para que ellos dijeran si ellos pensaban que el tumor era resecable o no. Y estas son las tasas de discordancia en donde no se ven bien los colores, pero esto es verde, que hay concordancia del 75%, y esto es un anaranjado, que hay discordancia de hasta un 20%, o sea, los mismos cirujanos no se ponían de acuerdo entre ellos qué era resecable y qué no era resecable. Y luego tenemos estadísticas que son completamente, que nos engañan, y ahí es donde puse esto como un ejemplo de uno de los estudios, en donde muchas veces les van a presentar evidencia que les van a decir, no, las tasas de resección han sido del 80%. Este fue un estudio de fase 2 de resecabilidad hepática en pacientes que tenían enfermedad potencialmente resecable y se les daba quimioterapia en neoadjuvancia. Y en el estudio, 18 pacientes, que fue un 32% de los pacientes que inicialmente fueron clasificados como no resecables, fueron llevados a cirugía. De esos 18 pacientes, 15 tuvieron cirugía R0. La conclusión del artículo era que 83% de los pacientes que eran llevados a cirugía con intención curativa tenían resecciones R0, cuando la realidad es que el reporte del estudio no debía haber sido hecho con riesgo relativo, sino con riesgo absoluto, en el cual es únicamente 26% de los pacientes fue logrado llevar a resección R0. ¿Ok? Entonces, no se dejen confundir por las estadísticas en estos casos. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos logrado avanzar en el campo? No. Estos son 2 estudios que nosotros desafortunadamente tuvimos abiertos y les voy a mostrar lo que logramos hacer con esos estudios. El estudio de la NSABPC9, en el cual estábamos tratando de mirar resecabilidad hepática, y si se dan cuenta, el estudio lo abrimos en el 2007 con un objetivo de reclutar 400 pacientes. A nivel del 2008, 2009 fue que lo cerramos con 22 pacientes reclutados al estudio. Peor el C11, en el cual estábamos mirando entre resección hepática y quimioterapia o perioperatorio, lo abrimos en el 2011 y logramos reclutar 9 pacientes.
en el momento en el que cerramos el estudio y nos dimos cuenta de que no iba a ser un estudio factible de poder ser hecho en Estados Unidos. Y realmente el problema es que los colegas nuestros de cirugía hepática no han logrado ponerse de acuerdo siempre en cuándo llevar al paciente y de que sí tenemos que hacer estos estudios para poder avanzar científicamente. Y nos toca tratar de hacerlos porque todos los estudios que hemos hecho no han sido realmente positivos a la fecha comparados con los brazos de control, y yo perfectamente podría decir de que dar quimioterapia con 5-fluoracilo y leucovorin es perfectamente aprobado y no estoy haciendo nada distinto a lo que hacíamos en 1957. Y con eso, no sé si después hay un panel de preguntas, dejo abierto para discusión. Muchas gracias.